Entonces, por suerte me botaron del trabajo y me pude dedicar a escribir. Yo pensé que iba a ser dramaturga o que iba a ser poeta o nada, o directora de cine. Y el camino estético, el camino de la lectura, como te digo, el camino del arte me llevó a... En esa forma encuentro como toda la libertad, ¿no? Gabriela, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola. Te veo con chichicos, ¿no? Sí, Chichico. El perrito más educado del mundo. Así veo, nos va a acompañar en el programa de hoy. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, ya que estamos aquí, Gabriela y Chichico nos pueden recomendar lecturas. Creo que quieres recomendarnos poesía, ¿no? Sí, bueno, sí, para la ocasión. Estuve viendo acá el libro de Animal de María Auxiliadora Valladares. Animal. Ya. Sí, creo que ha salido, todo el mundo lo ha recomendado, pero yo no puedo dejar de hacerlo porque es un libro muy hermoso. Es un buen libro, me gusta ¿no? mucho. Sí. Sí, tiene un tono particular, o sea, no es lo mismo de siempre. Se aleja un poco de la temática de lo que las mujeres escriben en Ecuador, entonces me gusta mucho. Ya. Además, las ilustraciones son bestiales. Es verdad, es verdad. Sí. Por aquí vi el del Efra, el del Fernando Escobar. ¿Sí? Sí, que lo sacó hace poco, bueno, es un poco polémico, pero realmente me gusta mucho. Me gusta mucho. ¿La portada? Sí. Hay poemas súper tristes a pesar de todo. Sí, me gusta mucho. ¿Lo recomiendas por qué? Sí, precisamente por eso, porque creo que quiere ser polémico y puede serlo, pero creo que si le das una segunda lectura te conmueve muchísimo, es muy conmovedor, te llega. Bueno, el Páramo sin versos del Juan José. El Páramo sin versos del Juan José Rodinás. Como para llevárselo a la playa y leer. Es una lectura de playa, entonces. No, al contrario, de Páramo, pero sí, como para leer. Lo tenemos al autor de fondo, ¿sí? Esas sincronicidades. Justo entras cuando estoy recomendando tu libro. Y eso. Nunca estuve cómoda, digamos, en ningún género, ¿no? Si bien mi formación como lectora, mi formación académica fue siempre, como siempre digo, muy ecléctica, pasé realmente por todas, incluso por la fotografía periodística, que siempre me olvido de nombrarla como si fuera la hermana, el hijo bobo. Y por supuesto mi formación fue de filosofía, que recién en la charla acá en la feria decíamos que uno es el tipo de escritor que fue cuando leía. Y bueno, para decir que después ese camino siguió en el cine, muchos años cine, la formación de guión cinematográfico y en la dramaturgia, pero nunca estaba cómoda en ningún género. Todas me quedaban, me coartaban la libertad, ¿no? Y no sé por qué encontré en la novela la libertad total, ¿no? Que algunos por ahí... Expanderte. Claro, en todos los sentidos, pero no es que lo busqué conscientemente. Dije, bueno, voy a ser novelista, voy a ser escritora. Yo pensé que iba a ser dramaturga o que iba a ser poeta o nada, o directora de cine. Y el camino estético, el camino de la lectura, como te digo, el camino del arte me llevó a... En esa forma encuentro como toda la libertad, ¿no? Para desarrollar, por ejemplo, todos los juegos del lenguaje, toda la exploración con el lenguaje. Sí, es cierto, porque siempre como si al personaje yo lo relegara de algún modo a un lugar secundario, a un lugar menos importante, como un lugar inferior, cuando hay otros escritores que pregonan como el personaje lo es todo, ¿no? Como es el dueño de la novela, ¿no? O es Dios. Para mí la omnipresencia, lo que trabajo siempre es el lenguaje, la forma, pulir, esculpir, leer en voz alta, que es bueno, una práctica de la poesía, y después que haya personajes, por supuesto, pero el personaje es el lenguaje. Obviamente la característica, las contradicciones, los deseos, son del personaje a través del lenguaje, ¿no? Creo que es el primer espacio de enunciación, el cuerpo habitado por el lenguaje, el cuerpo encantado, el cuerpo, como decía, una prosa encantada, que me encantó, me encantó, prosa encantada, me gustó mucho ese término, ese hallazgo. Creo que sí es un cuerpo hecho de lenguaje, pero es un cuerpo.
está en primer plano, es decir, todo es cuerpo. Cada vez que cuando escribo, orgánicamente, no es que me lo propongo, siempre veo el peso del cuerpo del personaje, ¿no? Cómo se mueve, cómo son los huesos, por eso la masturbación, como un modo de vibración, como un modo de música, como un modo de furia también. Los cuerpos de los personajes siempre están como cargados de furia, como un arma cargada que van a explotar, que van a matar, siempre corren hacia todos lados, siempre destruyen, ¿no? Así que sí, es como una escritura del cuerpo en un punto, sí, pero muy cerebral a la vez, ¿no? Las tres novelas, pero sobre todo Precoz y La débil mental, están llenas de agujeros hacia la infancia, como cuevas, como agujeros de cavernas que van subterráneamente, ¿viste? Como las ciudades que hay ocultas, como la París, por debajo de París. Entonces el lugar de la infancia es privilegiado y está contaminado de sexo, ¿no? O sea, el lugar de la infancia es un lugar donde ellas también tienen recuerdos sexuales de su infancia, ¿no? Qué buena interpretación, me encanta eso, lo voy a usar. Es cierto, en un momento en Matate Amor dice, él y yo nos miramos, el amante, ¿no? Y dice, y nos besamos, qué asco hablar, ¿no? Y después, es cierto, en La débil mental, ahora que lo mencionás, comen hasta el hartazgo. Un psicoanalista me había dicho cuando la leyó, está lleno de comida, pero de comida que da asco. Es cierto, me gusta extremar las posibilidades del erotismo. Lo que más me interesa no es el hecho en sí, ¿no? De lo sórdido por lo sórdido me parece gratuito. Sí me interesa explorar el erotismo hacia el hartazgo, ¿no? Como hacia el asco, como si fuera como al punto máximo al que puede llegar, ¿no? Una persona de tanto deseo, asco, ¿no? Gabriela Vargas Aguirre, estamos de vuelta acá, estamos en una sección de Seria. entrevistas, sí, la parte seria se supone, guayaquileña de la leva de 1984, según lo que leímos acá. Sí. La ruta de la ceniza es tu primer libro, tu primer poemario publicado. Sí, es el primero. Publicado, no necesariamente escrito. Sí, pero puedo decirte que sí. Es el primero terminado que lo... El primero terminado. Ya, sí, ha que habido lo publicas. muchos episodios Ya. de enojo y de borrar y de botar y quemar. Ok. Editorial La Caída 2017. El reto de la ceniza es un poemario en el que el lector va a encontrar dos alientos. Estoy leyendo lo que escribí aquí, según lo que nos dice en la contratapa María Auxiliadora Valladares. La relación con la madre muerta y la conciencia de un frágil cuerpo que se desintegra. Y yo creo que esa es una definición que nos ayuda a nosotros como lectores a ir directamente al grano, como justamente en la experiencia de leer La Ruta de la Ceniza. Hay 4 partes, capítulos, no sé cómo partes los definimos, que son marcas de nacimiento, funerales, la desviación del centro y rito de paso. Y en cada una de estas 4 partes, que es lo que yo quisiera detenerme en esta conversación, tiene su eje, no sé, su núcleo, y que en conjunto ofrecen todo esto que muy bien creo que ha definido María Auxiliadora en la contratapa y en lo que un poco dije acá. Muy lúcido el textito texto que de ella María. sí, es muy Sí, textito me por la gustó. extensión, Claro, ¿no? Es un gran sí, texto. a mí me gusta mucho. El poemario lo empezaste por el fallecimiento de tu mamá. ¿Cómo fue? ¿O fue después? ¿Cómo defines el poemario en ese sentido? ¿Es un poemario O sobre sea, el proceso del creativo. duelo? Sí, es de duelo. ¿Es un poemario sobre el duelo? ¿Inicia como eso? Yo creo que sí, cierra un ciclo. Ok, Porque mi mamá falleció ya hace unos 13 años. ya. Y yo creo que es algo que, aunque no se escribió hace 13 años, de hecho se escribió muy poco tiempo, sí, me ayudó eso, a cerrar un ciclo. Venía cocinándose ese tema adentro. Ok. Era algo que creo que había pospuesto. ¿Y qué te hizo decir, este es el momento para? Simplemente esas cosas se llegan. Aparte tenía que cumplir una agenda y entregar el libro por los fondos del ministerio. El libro surge por los fondos, o sea, la O sea, publicación. la publicación sí, es ganador de los fondos concursables y por eso Tuviste que hacerlo. sí, porque estaba trabajando en esa época, entonces no tenía tiempo. Entonces, por suerte me botaron del trabajo y me pude dedicar a escribir. Ya. O sea, fue una época muy turbulenta eso, Ya, porque la escritura. sí, porque justo yo salí del trabajo, salí de una relación caótica, salí de un montón de cosas y me dio tiempo para escribir. Estuve en la casa de un amigo en la que me quedé
prácticamente escribiendo unos 25 días seguidos, así en las noches, Ya. todas las noches. Y así nació. Habían unos cuantos textos que ya estaban escritos, pero un 80% del libro Salió de ese momento. Salió de ese O sea, momento. digamos de un tirón, como dicen. De un así. tirón, sí, Ya. pero fue muy agotador. Por supuesto. Y luego de esa experiencia de ese tirón, ¿cómo resolviste qué va y qué no va? Ese fue otro. O sea, mi amigo se levantaba a las 6 de la mañana y me encontraba a mí con una cara de sueño tremenda y un montón de papeles así. Y yo recortando una parte, así, pegándola por acá. Ok. O sea, sí, a mí me cuesta mucho ordenar en la computadora. Tengo que verlo. Ah, sí, o sea, tú ordenas Sí, en físico, sí, digamos. escribo mucho a mano también, pero ya he ido dejando. Sí, ahora sí Sí. vas directamente a la tecnología. Sí, pero para ordenar sí necesito verlos, porque Ok. si no, soy muy distraída, entonces Y me cuesta. en ese proceso de 25... Salud. Salud. En ese proceso de 25 días, ¿también fue un proceso de edición simultáneamente? No, Germán creo que se ganó el premio ahí a la edición más rápida del mundo porque teníamos que entregar, creo que en una semana ya estaba todo editado, hecho Bueno, la portada es de un amigo, me conocí con él en una fiesta, el Mayro Romero, se lo veía lindo, estaba con un vestidito bailando y le gustó lo que leí y él me decidió regalarme la portada. Qué bien, qué bien. Qué Entonces, y en cambio la edición sí ya es cosa de Germán, pero lo hizo muy rápido. Tú dices que el poemario es para cerrar un ciclo, entonces ¿cómo lo interpretas luego una vez que ya cerraste el ciclo? ¿De qué va la ruta de la ceniza? ¿Para ti qué es? ¿Un poemario sobre qué? Porque para mí podría ser sobre el duelo o sobre la mortalidad o sobre lidiar con esa experiencia humana, pero... Sí es un duelo, sí se puede decir, ¿Ya? pero para mí más que nada lo veo como cerrar este ciclo. Porque bueno, de duelo vamos a estar creo que un poco siempre, porque se le ha muerto a alguien que amas, o sea, es Claro. complicado. Pero así me sirvió muchísimo, sobre todo porque salió tan de golpe Ya. que yo sentía era como que estaba exorcizándome o una Ok, cosa así. ok. Entonces sí creo que sea un libro de duelo, también un libro, o sea, en el que incluye una parte que también es un poco del momento en que yo ya estoy al borde del colapso y bueno, todo esto que sucede cuando uno está al borde del colapso. Pero después me o sea, también siento es un mucho duelo de mejor, eso. hasta estoy más gordita. o sea, me ayudó muchísimo a soltar. Ok, A soltar. eso es un libro que la literatura también puede ser eso, mejor Sí, dicho. pues, claro, también. Y de todas formas siempre se me hace necesario andar escribiendo. Es un desprendimiento Un también. desprendimiento. Ok. Tenemos un recorrido de cierta manera, y el recorrido empieza por el recuerdo, ¿no? Sí. ¿Qué es el punto de partida del recuerdo? Porque la niña, o sea, mi madre obviamente estuvo conmigo hasta los 20 años. Entonces la mayoría de mis recuerdos con ella son en la infancia, porque tú sabes que la adolescencia es un poco... Claro, hay que Es un dejarse poco los padres. sí. Sí. En cambio, la niñez, sí, muchas escenas con ella yendo al mar, o sea, haciendo cosas. De hecho, en un principio en el proyecto decía que yo iba a hablar sobre el viaje que tuve con ella a India, porque estaba muy... ella era un poco exótica en ciertas cosas. Ya. Y le gustaban cosas del esoterismo y estas cosas, pero a la final no me salió eso. Entonces... ¿Ibas a hacer eso? Iba a empezar con ese recuerdo. Ya que en esa época yo haber tenido unos 12 años, 13 años, que es una edad complicada. Sí, de acuerdo. Pero no salió eso, salió lo que has leído. Pero como te digo, la infancia, mi papá es doctor y mi tío tenía una clínica. Entonces yo pasaba muchísimo tiempo ahí, porque mi abuela tenía cirrosis, o sea, mi vida en hospitales, la historia es larga. Entonces por eso la primera parte del poemario prácticamente está basada en estos recuerdos. En recuerdos que tienen que ver con Los la experiencia hospitales, médica, ¿no? sí, claro, con eso más que nada. En la segunda, esta es la primera parte justamente, y lo que haces es una Sí. especie de recuento, ¿para qué? Para sentar cierto terreno en común con el lector, no sé cómo lo... Sí, ¿lo puedes supongo ver? que, o sea, en ese rato no es que pensaba mucho en pero el digo, ya al momento de la lectura pero tenemos esa sí, experiencia. yo creo que está un poco ordenado esa parte. Sí, y aparte, o sea, los últimos meses de mi mamá fueron en el hospital, o sea, ella ya no regresó a casa, entonces, por eso. Ok. Creo que la primera y segunda parte hablan de Sí, de la esto. primera y segunda parte, pero en la segunda parte ya entramos a la ausencia como tal, en la segunda Claro. parte, de alguna forma. No tenías en claro muy bien el tema de la estructura, pero como tú dices, se lee de alguna manera así. Es más, como lo lee así, hay como un proceso Sí. de lectura en cada una de las partes. Claro. Empezamos con estos recuerdos y luego vamos a la ausencia, recuerdos y ausencia, ¿no? Esta vez la ausencia final. ¿En qué momento encontraste
no quiero decir hilo conductor, pero una especie de narrativa alrededor de las circunstancias. ¿En qué momento lo encontraste? ¿O fue simplemente Sí, que te dieras cuenta? no, sí me di cuenta de Ya. que tenía que haber un orden. O sea, a mí sí, por ejemplo, esos libros que tienen poemas sueltos me cuesta un poco más que cuando los libros son más estructurados. Okay. Entonces sí estaba consciente de eso. O sea, tal vez cuando estaba escribiendo no, pero ya después viendo los textos, buscando cada... Cuando ordenabas. Claro, cuando ordenaba ahí sí estaba totalmente consciente de que tenían que tener cierta estructura. Considerada como una novela atípica, El corazón de un canalla de Francisco X. Estrella es un libro en el que las reflexiones de un personaje alrededor del sexo y las relaciones van creando un recorrido narrativo interesante. Un texto que busca el pensamiento que surge del pensamiento y del contacto con otros seres. Una necesaria lectura para estos días. Una novela monumental que cuenta la historia de Archie Ferguson, una especie de alter ego de Auster durante sus primeros años de su vida, a través del recurso y sí. Es decir, vemos lo que pasa con él y lo que hubiera pasado con él si los hechos se daban en otros contextos y condiciones. Un juego literario que crea y destruye constantemente al personaje central, un judío norteamericano nacido en 1947. Novela que evidencia una vez más la maestría de Auster para darnos una gran literatura. Un título así ya se presta para la polémica, pero en definitiva, esto se trata de literatura y en este libro, poemas y cuentos se reúnen para mostrar la imagen de un macho detestable, pero que en el fondo esconde tal fragilidad y baja autoestima en sus relaciones interpersonales que queda claro que toda su actitud y expresiones no son más que formas para ocultarse y negar lo que se es realmente. Este libro es un trabajo editorial de Álvaro Alemán, que consigue aglutinar varias historias y leyendas de terror made in Ecuador, que nos dejan en claro que este género ha sido parte de nuestra tradición literaria como país y que vale la pena prestarle atención. Lo interesante de esta publicación es que incluye apuntes para entender mejor los textos, así como información histórica sobre lo que pasaba en el siglo XIX, de donde se rescatan esos relatos. Si eres fanático del terror, este es tu libro. Y la tercera parte, no sé cómo leerla, es la parte de la desviación del centro, así ya está el desgarramiento, para menos a mí como Claro, sí. Claro, todo luto viene acompañado de cierto proceso de, en mi caso, de destrucción, de autodestrucción. autodestrucción, claro. Sí, y bueno, cuento un poco las aventuras y desventuras en el centro de Guayaquil, que es súper... Que es perfecto para la que es perfecto para autodestruirse, claro. Claro. Y yo nací en una casa en el centro, o sea, Okay. era como mi... Pero al mismo tiempo, ¿Tu barrio? eso ¿Tu era centro? mi barrio, pero al mismo tiempo me estaba mudando ya. Ya. Entonces, como que sabía que no iba a volver. De hecho, ya no volví. Ahora vivo acá. Claro. Entonces, sí. O sea, es un desgarramiento en todo sentido. En También todo es salir de sentido. donde Es estabas que, viviendo. claro, sí, es que a mí sí he sido un poco autodestructiva, sí. Ya, ok. Si hablaste de la estructura, a veces uno siente que la idea de la autodestrucción va en contra de una idea de estructura. Sí, es muy... Es que yo soy mucho eso, ¿sabes? O sea, tengo cosas así como que puedo chupar en la vereda, así, Ya. y no, pero todo me da asco en un baño, así, que tengo que coger con papel, o sea, soy muy... O sea, da una paradoja en ese sentido, pero las Exacto. paradojas son parte del proceso Exacto. también. Sí. Ya. Y en esa paradoja, ¿cómo entra la poesía para ti? ¿Dónde entra? ¿En qué momento entra? ¿Es no quiero entrar al baño, vamos a chupar a la vereda, es un punto medio? ¿Cómo es? Está en todo. Está en O sea, todo. en todo lado. Está. Sí. Y de todas formas, yo creo que empecé a escribir a una edad un poco tarde. ¿Qué O es sea, una edad poco tarde? O sea, un poco... Hay gente que te sale que, yo escribo desde los 15 años Claro, pero- y llenaba cuadernitos. Y, Tú no. No. Esto fue una cosa que fue de golpe. O sea, empecé a escribir un día
conocí unos amigos poetas y esto, pero no me gustan mucho como poetas, pero en todo caso, Por eso no diremos sus nombres. por eso no diremos sus nombres, amigos. Y un día me dieron algo para leer y se me activó, no sé cómo. Así Simplemente fue. empecé a escribir, a ver, tenía unos 24 años. ¿Sí? Ah, ok. Entonces, Y antes no tenías experiencia. siempre con he la poesía. leído, siempre me ha gustado leer y de hecho me gustaba escuchar poesía porque a mi abuela le gustaba la poesía. Ya. Pero aparte de eso no había tenido tanta experiencia, más era Ok. narrativa todo Ok. el tiempo. Sí. Tengo la impresión de que la última parte de La Ruta de la Ceniza es como la parte del descubrimiento de que la poesía puede ser mecanismo de enfrentamiento, o sea, de relacionarte con la vida, quiero decir, con lo que De pasa. ir a la luz. Claro, de ir a la es tu... Sí, intenta tener un final esperanzador después de tanto Sí, drama. exacto. Sí, exactamente así, como lo dices. Va por ahí. Sí, va por ahí. ¿Y por qué intentaste eso en tu momento de estructura, el Porque momento de estructurar Porque imagínate cómo me dejó cuando ya lo encontré así, ya casi listo. Fue, Ya. o sea, fue realmente un peso enorme que se me quitó. Y eso se refleja Y en eso tu cierre. yo creo que se refleja en el cierre, sí. ¿A ti te preocupa más el verso o la obra? O sea, la obra entera, dices. O sea, ¿el O el poemario poema. completo o O un verso. Sí. O sea, no, todas las dos cosas son importantes, pero es lindo cuando alguien recuerda un verso tuyo. O sea, es difícil que alguien coja y se acuerde de todo el libro, pero si tienen un verso tuyo ya se siente lindo.